Muy bien. Bueno, pues en la parte de fusiones tendríamos que explicar primero que nada que una fusión pues no es otra cosa más que una forma de crecer externamente, ¿no? Que toman las empresas a la hora de adquirir o combinarse con alguna otra empresa. Va a contrastar definitivamente con el crecimiento interno que se va a alcanzar siempre mediante la compra de activos puntuales, ¿no? De activos específicos. Eh, Cada uno por separado, ¿no? Cuando dos empresas se combinan, pues obviamente la empresa compradora paga con dinero en efectivo o con sus propias acciones y los activos y pasivos de la compañía adquirida, pues se transfieren a la compañía compradora, ¿no? Entonces, una fusión es la combinación de dos o más compañías en las que todas las que se combinan, a excepción de una, dejan de existir legalmente y la compañía que sobrevive, pues sigue operando con su nombre original. Eso es una fusión. Y una consolidación es cuando todas las empresas que participan en una combinación se disuelven y entonces conforman una nueva empresa. Las palabras fusiones y adquisiciones, pues la realidad es que se utilizan de manera indistinta, ¿de acuerdo? Y es importante decir que las actividades de fusiones y adquisiciones van a crecer o van a decrecer, van a disminuir de acuerdo al ciclo económico, al estado de la economía, ¿no? De tal manera que si la economía está en un gran periodo, en un periodo de auge, pues vamos a encontrar muchos más movimientos de fusiones en general. Y si la economía está en recesión o por lo menos en desaceleración, lo que va a pasar es que vamos a tener muchas menos fusiones. ¿De acuerdo? Ahora, existen diferentes tipos de fusiones. Estas son como las más comunes. Tenemos fusiones horizontales, que es la combinación de dos o más empresas que compiten de manera directa entre sí. Tenemos las fusiones verticales, que es la combinación de empresas que van a guardar una relación entre sí de comprador y vendedor. Y tenemos las fusiones de conglomerado. Esta es la fusión de dos o más empresas que compiten directamente entre sí, perdón, que no compiten directamente entre sí, y entre las que no existen, pues ni siquiera una relación de comprador o de vendedor. O sea, son dos empresas extrañas entre ellas. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las fusiones, pues tenemos diferentes conceptitos que son importantes. El primero es el de compañías controladoras. La empresa compradora, pues simplemente adquiere la totalidad o la parte de controladora de las acciones comunes de otra compañía. Y entonces estas dos empresas se van a afiliar y una empresa se vuelve matriz y la otra subsidiaria. Existe el concepto de alianza estratégica, que es donde dos empresas no afiliadas contribuyen con activos financieros o activos físicos. También puede ser con personal a la nueva empresa que se está formando en realidad para realizar alguna actividad económica, como a lo mejor la producción o la comercialización de un nuevo producto. En la parte de fusiones también existe lo que se conoce como adquisiciones apalancadas o leverage buyouts, que es cuando el comprador va a pedir un préstamo de una gran parte del precio de compra
Los activos de la compra, pues son los que se usan como garantía de los créditos y en muchos casos los compradores van a ser los gerentes de la empresa que se vende, ¿de acuerdo? Se prevé que los flujos de efectivo de la nueva empresa pues sean suficientes para poder pagar la deuda que se adquirió, el préstamo para adquirir la empresa y todavía alcance para obtener un rendimiento sobre la inversión. Y bueno, en algunos casos se puede llegar a vender cierta parte de los activos para tratar de pagar esa deuda, ¿no? De los activos que para mi empresa no son lo suficientemente importante. Ahora, si una empresa que cotiza en la bolsa se conoce como privatizadora, ¿no? Esta empresa que cotiza en la bolsa, es porque un grupo pequeño de accionistas va a adquirir la totalidad de las acciones de la empresa, la cual deja de cotizarse de manera pública en la bolsa de valores. Ujú. En algunas ocasiones, estas adquisiciones apalancadas, pues se deben básicamente a ese plan que llega a ver en las grandes empresas, que se llama plan de propiedades de acciones de los empleados, ¿no? Que es cuando la misma empresa le estuvo pagando con acciones a sus propios empleados, ¿de acuerdo? Existe otro concepto por aquí, de hecho, cuando hablamos de leverage buyout, les dije que podrían utilizarse la venta de algunos activos para pagar la deuda. Existe este concepto que se conoce como escisión o reestructuración, que quiere decir que la empresa adquirente va a examinar pues los diferentes activos y las divisiones de la empresa que adquirió para tratar de determinar si todas las partes van a entrar en el plan futuro que se tiene para esa empresa que se estaba comprando, ¿no? Si resulta ser que no es así, pues la empresa que compró puede llegar a vender o escindir, que es lo que, como se llama el término real, escindirse de una parte de esa empresa adquirida. Y entonces, cuando se hace eso, se dice que pues la empresa compradora se está reestructurando, ¿no? Se está deshaciendo de aquellos activos que no forman parte de los planes futuros para la empresa recién comprada. Acu- eh, Sin embargo, lo que es un hecho es que las decisiones y las reestructuraciones frecuentemente no van a guardar una relación directa con la adquisición de empresas. Esto quiere decir que puede darse en el caso de una fusión, pero también puede ser perfectamente normal que alguna empresa esté tratando de escindirse de algunos activos pues debido simplemente a un cambio de su estructura corporativa en general, ¿no? Puede ser que esté reestructurando sus operaciones, ¿no? Le cambia la forma en que desempeña diariamente las operaciones de la empresa. O puede ser como una reestructuración financiera, ¿no? El cambio de la estructura de capital de la empresa, ¿no? Y esas decisiones pueden ser en efectivo o en una separación de participación. En una separación de participación, lo que se hace es crear acciones para esa división que se pretende escindir, de la que nos pretendemos separar, y entonces se reparten nuevas acciones entre los accionistas, ¿no? De esa manera, el accionista va a decidir si se queda con acciones de esa división de la que nos estamos escindiendo o la vende a un tercero. Por el otro lado, tenemos la parte de la oferta pública de adquisición de valores. La empresa que desea adquirir a otra, pues puede llegar a hacerlo a través de esa oferta pública de adquisición de valores por las acciones comunes de la candidata a la fusión. Y normalmente en este tipo de oferta, la empresa compradora pues va a hacer un anuncio público en donde ofrece pagar un precio por la empresa que está adquiriendo por encima del valor de mercado vigente, ¿de acuerdo? Eh, para cualquier cantidad de acciones, ¿no? A una fecha determinada.
Entonces, lo que sucede con este tipo de ofertas públicas de adquisición de valores es que las fusiones normalmente pueden ser amistosas, pero también pueden ser hostiles al tratar de apoderarnos de alguna empresa ofreciendo una prima para comprarte la totalidad de sus acciones, ¿de acuerdo? Existen una serie de fundamentos para la parte de la reestructuración. La primera es la incapacidad de los mecanismos de control interno, principalmente para impedir las inversiones de capital improductivas, o sea, hay un exceso de inversión, o para impedir las ineficiencias organizacionales, esto hay un exceso de personal, ¿no? Otra parte por la que se lleva a cabo la reestructuración y los grandes movimientos de fusiones, pues es la aparición de grandes inversionistas como a lo mejor Colbert Kravis o Roberts and Company o Warren Buffett, que es uno de los más conocidos, o Bass Brothers, ¿no? Y evidentemente el hecho de que haya más disponibilidad de crédito pues eso hace que se puedan financiar, se puedan hacer más leverage buyouts, ¿no? Se puedan financiar con deuda, pues muchas más de este tipo de transacciones. ¿Cuáles son las medidas que podemos utilizar para evitar una adquisición hostil? Bueno, hay algunas para desalentar esa adquisición hostil que se conocen como repelentes de tiburones y hay otras que que se hacen ya que se inició ese intento de adquisición hostil, ¿no? Y entonces, pues la dirección toma algún otro tipo de medidas. En la primera, en el primer caso, el repelente de tiburones, pues está el Consejo de Administración escalonado, que no permite elegir a todos los miembros del Consejo al mismo tiempo, precisamente para tratar de desalentar esas adquisiciones hostiles. Tenemos también lo que se conoce como Golden Parachute Contracts, que son contratos de paracaídas de oro que se dan a los ejecutivos claves, donde se estipula que recibirán grandes cantidades de beneficios si se les llega a despedir sin motivos suficientes después de una fusión, ¿no? Entonces, pues eso desalienta el proceso de fusiones debido a que tú vas a comprar una empresa donde no vas a poder despedir a los ejecutivos clave, ¿no? A los grandes directores. Otra es la regla de votación supermayoritaria, que consiste en insertar en el acta constitutiva una serie de reglas de votación que exijan una supermayoría de acciones para poder aprobar cualquier proceso de adquisición. Por ejemplo, en vez de requerir el 50% de los votos más uno, puedes llegar a pedir el 80 o el 90% de los votos. Y el último es el que se conoce como píldora venenosa, que es emitir bonos que solo adquieran valor cuando existe una adquisición hostil. Entonces, al realizarse estas grandes cantidades de deuda, pues la empresa se vuelve mucho menos atractiva para una adquisición hostil, ¿no? Por el otro lado, como decía, una vez iniciado pues el intento de adquisición hostil, se pueden usar otras medidas como el caballero blanco, que es encontrar otra empresa compradora que sea mucho más amistosa, ¿no? Si no podemos hacer nada por conservar nuestra empresa. El otro es el acuerdo de inamovilidad, que es tratar de negociar un acuerdo con el postor para limitar los derechos sobre la empresa objetivo. Existe la técnica que se conoce como defensa PACMA, que es que la empresa objetivo puede hacer una oferta para adquirir las acciones de su presunto comprador, ¿no? O sea, hacer como la contraoferta. Existe, por supuesto, la opción de litigio, ¿no? Que es emprender acciones legales para tratar de retardar este intento de adquisición. La reestructuración de activos y pasivos para vender los activos a otras empresas o sobreendeudarse para readquirir las acciones. Y bueno, también la técnica del chantaje, que es readquirir sus acciones con una prima sobre el valor del mercado. Y evidentemente, pues esta técnica de la prima se conoce como chantaje. Eh,
Por el otro lado, existen diferentes formas de hacer fusiones. Estas pueden ser a través de la compra de activos o de la compra de acciones. En la parte de la compra de acciones, pues la empresa compradora adquiere las acciones de la compañía adquirida y asume todos los pasivos. Y en la compra de activos, la empresa compradora adquiere solo los activos, algunos o todos de la empresa adquirida, pero no asume ninguno de los pasivos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son las razones por las que las empresas suelen fusionarse? Pues la primera es porque es más barato, ¿no? Siempre es más barato, sobre todo cuando el valor de la empresa en el mercado es menor que su valor en libros, ¿no? Esto la vuelve una fuerte candidata a una fusión o una adquisición. La otra son las economías de escala, ¿no? Cuando el ingreso neto de las empresas combinadas pues después de que se realiza la fusión, es más alto que la suma de los ingresos netos por separado. A este efecto de que la suma sea más grande es lo que se conoce como efecto sinergia, ¿no? La parte de la fusión vertical, ¿no? Cuando una empresa está preocupada por sus fuentes de materia prima o mercados de productos terminados, pues entonces esa es otra razón para hacer una fusión vertical. Otra es el rápido crecimiento, es una manera de crecer de manera externa mucho más rápido que si lo hacemos de manera externa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de manera interna hay que hacer la colocación, buscar el personal capacitado, tener una capacidad administrativa, ir adquiriendo las instalaciones, entre otras cosas. El otro motivo es la diversificación, ¿no? Con el objetivo de reducir los riesgos de negocio. Y el último, pues son motivos fiscales, ¿no? Una empresa que registró números negativos y tiene una pérdida fiscal por aplicar puede ser un valioso candidato a fusión para una empresa que generó grandes ingresos gravables porque los puede deducir de impuestos, ¿de acuerdo? Ahora, estas son una serie de eh, datos precisamente para el análisis de la fusión. Tendríamos que considerar la utilidad después de impuestos de la primera empresa, más la utilidad después de impuestos de la segunda, más el efecto sinergia, que es el que está representado aquí al final. Y NS es el número de acciones de la primera empresa más el número de acciones de la segunda empresa multiplicado por la razón de intercambio de las acciones a la hora de realizar una fusión. Y otra parte importante es el precio máximo que podemos llegar a pagar como empresa adquirente, pues está basado en la razón precio-utilidad de nuestra empresa multiplicado por la utilidad por acción de la empresa adquirida. Otras razones relevantes son la razón de intercambio, que es igual al precio ofrecido entre el precio de la acción de la empresa adquirente, la prima o premio, que es el porcentaje de más ofrecido sobre el precio de la acción de la empresa adquirida, y la dilución de capital, acuérdense que se va a dar cuando la utilidad por acción de la empresa fusionada es menor que la utilidad por acción de la empresa fusionada.